Me llamaron sanguijuela. Mi propia hija, de pie en esa estéril sala de tribunales de Manhattan, escupió esas palabras como veneno que había tragado inconscientemente toda mi vida. Solo nos absorbes, dijo, su voz haciendo eco en las frías paredes de mármol. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Eleanor, y a los 72 años pensaba que sabía quién era. Estaba equivocada. Completamente equivocada. Durante décadas, creí que era la madre devota, la abuela desinteresada, la mujer que mantenía a nuestra familia unida con nada más que amor y sacrificio. Pero esa mañana de octubre de 2023, mientras estaba sentada en ese tribunal viendo a mi hija Macy pintarme como un parásito, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Las duras luces fluorescentes de arriba hacían que todo pareciera enfermizamente amarillo. Podía oler los productos de limpieza mezclados con el sudor de ansiedad de todos los que estaban apretados en esos bancos de madera. Mis manos temblaban mientras aferraba mi gastado bolso de cuero, el mismo que había llevado durante 15 años porque nunca me compraba nada nuevo. Siempre les daba todo a ellos primero. Macy estaba allí con su caro traje azul marino, su cabello rubio perfectamente peinado, sus uñas manicuradas apuntándome como acusaciones. Esta era la misma niña pequeña a la que solía arrullar hasta que se dormía, cantando nanas hasta que mi garganta estaba en carne viva. La misma niña por la que trabajé en turnos dobles, limpiando orinales y cambiando sábanas en el Hospital Metodista de Brooklyn, solo para que pudiera tener clases de baile, lecciones de piano, la mejor ropa. Su señoría, continuó, su voz firme y fría, mi madre ha sido financieramente dependiente de nuestra familia durante años. No contribuyó en nada a los gastos del hogar mientras vivía en la propiedad de mi padre, y ahora está tratando de reclamar bienes que legítimamente nos pertenecen. Cada palabra era un cuchillo. Quería ponerme de pie y gritar. Quería decirle a ese juez sobre los miles de dólares que había invertido en sus vidas, las tarjetas de crédito que había agotado para sus emergencias, los ahorros de jubilación que había vaciado para ayudarlos a comprar su primera casa. Pero mi abogada, una mujer amable llamada Patricia Chen, me apretó el brazo y susurró, «Espera, deja que termine». Vivía en un pequeño apartamento de un dormitorio en West 84th Street, a solo 3 cuadras de la estación de metro. Cada mañana durante los últimos 10 años, me despertaba con el sonido de los camiones de basura y las sirenas distantes. La sinfonía de Manhattan que nunca duerme. Mi apartamento olía perpetuamente a las velas de vainilla que quemaba para enmascarar el olor a humedad de las tuberías viejas del edificio y la soledad que parecía filtrarse a través de las paredes. Las fotos en mi repisa contaban la historia que creía que era mía. La graduación de Macy en Columbia. El día de su boda, yo radiante a su lado con un vestido que había encontrado en oferta en los grandes almacenes Macy's. La pequeña Lily, mi nieta, soplando las velas en su pastel de 5º cumpleaños mientras yo me arrodillaba a su lado, ayudándola a pedir un deseo. Mañanas de Navidad, brunch de Pascua, vacaciones de verano donde yo siempre era la que estaba detrás de la cámara, capturando la alegría de todos los demás. Pero al mirar esas fotos ahora, veo algo diferente. Me veo siempre en la periferia, siempre sirviendo, siempre dando. Nunca realmente parte de la imagen, solo la mujer que hacía posible la imagen. Esa mañana en el tribunal comenzó como cualquier otra. Había preparado mi café instantáneo, la misma marca que había estado comprando durante 20 años porque era barata y me había convencido de que me gustaba. Me había sentado en mi desgastado sillón, viendo a los corredores matutinos en Central Park a través de mi pequeña ventana, preguntándome si alguien me llamaría ese día. Entonces sonó mi teléfono. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Macy,
Su voz cortante y profesional. ¿Puedes reunirte con nosotros en el tribunal a las 10? ¿El tribunal? Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Está todo bien? ¿Alguien está en problemas? Solo estate allí, mamá. Es importante. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Pasé la siguiente hora vistiéndome, eligiendo mi mejor blusa, la azul marino con pequeñas flores que había usado en todos los eventos familiares importantes. Quería verme respetable, digna de cualquier conversación que me esperara. El viaje en metro desde mi apartamento hasta el Bajo Manhattan me dio tiempo para pensar, pero mi mente seguía dando vueltas en círculos. ¿Qué podrían necesitar discutir en un tribunal? Me agarré al poste metálico mientras el tren se balanceaba, observando los rostros de otros pasajeros, preguntándome si alguno de ellos tenía hijos que habían dejado de llamar, dejado de visitar, dejado de preocuparse. Cuando llegué al tribunal, los vi esperando. Mi exmarido Harold, luciendo incómodo en su anticuado traje marrón. Macy, revisando su teléfono y golpeando el pie con impaciencia. Y mi nieta Lily, ahora de 16 años, sentada tranquilamente en un banco, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Abuela Eleanor. Lily saltó y me abrazó fuerte. Al menos alguien estaba feliz de verme. ¿De qué se trata esto? Le pregunté a Harold, pero él no me miró a los ojos. Entremos, dijo Macy, ya caminando hacia las puertas de la sala. Fue entonces cuando me enteré de que estaban impugnando mis derechos de residencia en el pequeño apartamento que Harold me había cedido después de nuestro divorcio 20 años atrás. Alegaban que yo vivía allí sin pagar un alquiler justo, que era una carga financiera, que necesitaba o bien empezar a pagar la tasa de mercado o mudarme. Ha estado viviendo allí prácticamente gratis, le dijo Macy al juez. Mientras nosotros luchamos para pagar nuestra propia hipoteca, ella se sienta en ese apartamento sin contribuir en nada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Sin contribuir en nada? Había trabajado 43 años como enfermera registrada. Había criado a 2 hijos después de que Harold me dejara por su secretaria. Había sacrificado todo mi fondo de jubilación para ayudarlos en sus crisis financieras. Pero mientras estaba allí sentada escuchando a mi hija describirme como un parásito, los recuerdos comenzaron a inundarme. No los recuerdos felices a los que me había estado aferrando, sino otros diferentes. Verdades incómodas que había estado reprimiendo durante años. Recordé 7 años atrás cuando Macy me llamó llorando porque no podían hacer el pago de su hipoteca. Sin dudarlo, les había escrito un cheque por $8,000, lo último de mi cuenta de ahorros. «Te lo devolveremos, mamá, lo prometo», había dicho. Nunca lo hicieron. Recordé hace 3 años cuando Harold necesitaba dinero para su cirugía de reemplazo de cadera. Su seguro no cubría el costo completo, y estaba sufriendo. Saqué un préstamo personal, poniendo mi apartamento como garantía, y le entregué $12,000. Esto nos deja en paz por todos esos años de manutención infantil, había dicho con una sonrisa. ¿En paz? Había criado a sus hijos sola mientras él formaba una nueva familia. Recordé la Navidad pasada cuando gasté $600 que no tenía comprando regalos para todos, y luego me senté sola en mi apartamento comiendo una cena congelada, mientras ellos celebraban en casa de Macy. Lo siento, mamá. Este año lo estamos manteniendo pequeño, había dicho. Pero vi las fotos en Facebook. La casa estaba llena de gente. Yo simplemente no era una de ellos. El juez me pidió que explicara mi situación financiera. Me puse de pie, con las rodillas temblando, y traté de encontrar mi voz. Su señoría, he estado viviendo del seguro social y de una pequeña pensión del hospital, donde trabajé durante más de 40 años. El apartamento del que hablan fue parte de nuestro acuerdo de divorcio. Lo he mantenido, pagado servicios públicos, hecho mejoras con mi propio dinero. Pero no ha pagado alquiler, interrumpió Macy. La tasa de mercado para ese apartamento sería de al menos $2,000 al mes. $2,000.
Ganaba menos que eso en total con el seguro social. Si me obligaban a pagar un alquiler de mercado, no me quedaría nada para comida, medicamentos o supervivencia básica. Me gustaría ver el decreto de divorcio original, dijo el juez. Y fue entonces cuando Patricia, mi abogada, se puso de pie con una carpeta que nunca había visto antes. Su señoría, tenemos documentación adicional que podría ser relevante para este caso. Miré a Patricia con confusión. ¿Qué documentación? Le había dado todo lo que tenía. Señora Morrison, me dijo amablemente, cuando vino a mi oficina el mes pasado, mencionó haber encontrado algunos documentos legales en su apartamento que no entendía. ¿Recuerda habérmelos dado? Asentí lentamente. Estaba hablando de ese sobre Manila que había encontrado atascado detrás del radiador de mi dormitorio cuando estaba limpiando. Estaba sellado y cubierto de polvo, con mi nombre escrito en él con la letra de Harold. Había pensado abrirlo hace años, pero de alguna manera nunca lo hice. Cuando finalmente lo hice, el lenguaje legal del interior no tenía sentido para mí. Su señoría, continuó Patricia, me gustaría presentar evidencia de un fideicomiso familiar establecido por Harold Morrison en 1995, poco después de su divorcio de la señora Eleanor Morrison. La cara de Harold se puso blanca. Macy dejó de golpear con el pie. ¿Un fideicomiso?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Un fideicomiso irrevocable, financiado con varias propiedades e inversiones, diseñado para proporcionar seguridad financiera a la señora Morrison y a sus hijos. Según estos documentos, la señora Morrison tiene derecho a ocupar el apartamento de West 84th Street sin pagar alquiler durante el resto de su vida, y tiene derecho a desembolsos mensuales de los activos del fideicomiso. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Podía oír mi propio latido del corazón. Podía oír el aire acondicionado zumbando. Podía oír a alguien en la fila de atrás moviéndose en su asiento. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó el juez. Patricia miró sus papeles. El fideicomiso está valorado actualmente en aproximadamente $1,2 millones, su señoría. La señora Morrison debería haber estado recibiendo pagos mensuales de aproximadamente $3,000 durante los últimos 28 años. Me aferré a los brazos de mi silla. $3,000 al mes. Durante 28 años, hice un cálculo rápido en mi cabeza, algo en lo que me había vuelto buena después de años estirando cada centavo. Eso era más de $1 millón que debería haber recibido. ¿Dónde han ido a parar estos pagos?, preguntó el juez. Patricia miró directamente a Harold. Según los registros bancarios, los pagos se han depositado en una cuenta controlada por el señor Harold Morrison. Harold se puso de pie abruptamente. Su señoría, puedo explicarlo. Siéntese, señor. Morrison, dijo el juez con firmeza. Llegaremos a su explicación. Me sentía como en un sueño, una pesadilla. Durante casi 3 décadas, mientras yo había estado juntando monedas para la lavandería, mientras compraba comestibles genéricos y usaba el mismo abrigo durante 10 inviernos, estas personas habían estado viviendo del dinero que se suponía debía cuidar de mí. La perfecta compostura de Macy se quebró. No lo sabíamos, dijo débilmente. Papá nunca nos habló de ningún fideicomiso. Los documentos del fideicomiso indican que tanto el señor Morrison como su hija fueron nombrados cofideicomisarios, continuó Patricia. Estaban legalmente obligados a asegurarse de que la señora Morrison recibiera sus pagos y entendiera sus derechos. Fue entonces cuando me di cuenta. Ellos sabían. Siempre lo habían sabido. Cada vez que me habían hecho sentir culpable por vivir en su apartamento, cada vez que me habían hecho sentir como una carga, cada vez que habían puesto los ojos en blanco cuando necesitaba ayuda con las compras, sabían que yo tenía derecho a seguridad financiera. Pensé en todas las noches que había estado despierta preocupándome por el dinero.
Todas las veces que me había saltado comidas para asegurarme de que podía pagar mi medicamento para la presión arterial. Todas las veces que había rechazado invitaciones a cenar o al cine con los pocos amigos que me quedaban porque no podía pagarlas. Su señoría. Finalmente encontré mi voz, y era más fuerte de lo que esperaba. No tenía conocimiento de este fideicomiso. Durante los últimos 28 años, he estado viviendo en la pobreza mientras mi familia me hacía creer que dependía de su caridad. El juez miró a Harold y Macy con disgusto sin disimular. Este parece ser un claro caso de abuso financiero a personas mayores. Señora Morrison, ordeno una investigación inmediata sobre estos activos del fideicomiso y su administración. Señora Morrison, recibirá cada centavo que se le debe, más intereses e indemnizaciones. Pero no fue el dinero lo que me rompió el corazón. Fue darme cuenta de que las personas que más había amado en el mundo me habían estado mintiendo sistemáticamente, robándome y haciéndome sentir sin valor mientras vivían vidas cómodas con lo que debería haber sido mi ingreso. Después del tribunal ese día, caminé sola a casa a través de Central Park. Las hojas de otoño estaban cayendo, pintando los caminos en tonos de oro y rojo. Me senté en un banco cerca del embalse y vi a una pareja de ancianos alimentando patos. Parecían felices, contentos, seguros. Me pregunté si alguna vez me sentiría así. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lily. «Abuela, ¿estás bien? Lo siento mucho. No sabía nada de esto. Dulce Lily. A los 16 años, era la única en mi familia que aún parecía tener corazón». Le respondí. «Estoy bien, cariño. No te preocupes por tu abuela». Pero no estaba bien. Estaba devastada. No solo por el dinero, aunque eso era bastante impactante. Estaba devastada por la traición. Por los años de manipulación. Por la forma en que me habían hecho dudar de mi propio valor. Durante los días siguientes, Patricia trabajó con contadores forenses para rastrear los activos del fideicomiso. Lo que encontraron fue peor de lo que había imaginado. No solo Harold había estado robando mis pagos mensuales, sino que había estado usando el dinero del fideicomiso para invertir en propiedades y negocios. Había comprado una casa de vacaciones en los Hamptons. Había financiado el restaurante del marido de Macy. Había pagado la matrícula de la escuela privada de sus hijos. Mientras tanto, yo había estado comprando en tiendas de segunda mano y coleccionando cupones como si fueran monedas de oro. Los medios recogieron la historia. Familia local acusada de abuso financiero a personas mayores, decía el titular en el New York Post. Allí estaba mi foto, luciendo pequeña y confundida fuera del tribunal. La sección de comentarios era brutal. «¿Por qué no sabía sobre su propio fideicomiso?», escribió una persona. «Estos hijos adultos son repugnantes», escribió otro. «Debería haber luchado por sí misma hace años», escribió un tercero. Ese último comentario dolió más porque era cierto. ¿Por qué no había luchado por mí misma? ¿Por qué había aceptado su narrativa de que era una carga? ¿Por qué había pasado 30 años disculpándome por existir? Sabía la respuesta, y era dolorosa. Había sido programada toda mi vida para poner las necesidades de todos los demás antes que las mías. Mi madre lo había hecho. Su madre lo había hecho. Era lo que se les enseñaba a hacer a las mujeres de mi generación. Se suponía que debíamos estar agradecidas por cualquier migaja de amor y atención que recibiéramos. Pero ya estaba harta de estar agradecida por las migajas. Patricia me llamó con una actualización. El fideicomiso valía en realidad más de lo inicialmente evaluado. Con intereses compuestos y rendimientos de inversión, la cantidad total que se me debía era de casi $2 millones. $2 millones. Había pasado años preocupándome por si podía pagar un copago médico de $20 y había $2 millones con mi nombre. «¿Qué quieres hacer, Eleanor?», preguntó Patricia. «Podemos presentar cargos criminales por robo y abuso a personas mayores. Harold y Macy podrían enfrentar serios tiempos en prisión». Lo pensé durante mucho tiempo.
Una parte de mí quería que sufrieran como me habían hecho sufrir a mí. Una parte de mí quería que supieran lo que se sentía al preocuparse por el dinero, al sentirse impotente, al dudar de su propio valor. Pero otra parte de mí estaba simplemente cansada. Cansada de luchar. Cansada de estar enojada. Cansada de dejar que su traición consumiera mis pensamientos. Quiero lo que es mío, le dije a Patricia. Cada centavo, más los intereses. Pero no quiero enviarlos a prisión. Solo quiero liberarme de ellos. El proceso legal llevó meses, pero eventualmente el dinero fue transferido a cuentas a mi nombre. Por primera vez en mi vida adulta, estaba financieramente segura. Más que segura. Era rica. Lo primero que hice fue nada. Me senté en mi apartamento durante 3 días, solo procesando la realidad de mi situación. No más contar centavos. No más comestibles genéricos. No más usar abrigos hasta que se caían a pedazos. No más sentirme agradecida por cualquier atención que mi familia decidiera darme. Luego comencé a hacer cambios. Contraté a un decorador para rehacer mi apartamento. Se fueron los muebles desgastados y las cortinas descoloridas. Elegí colores cálidos, muebles cómodos, obras de arte que me hacían sonreír. Compré sábanas de algodón egipcio y almohadas de plumas. Instalé una cafetera que hacía café de verdad, no el polvo instantáneo que había estado bebiendo durante décadas. Compré ropa nueva. No cosas caras de diseñador, sino piezas de calidad que se ajustaban bien y me hacían sentir segura. Me arreglé el cabello en un salón en lugar de cortármelo yo misma en el espejo del baño. Empecé a decir no a las cosas que no quería hacer, y sí a las que sí quería. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Me inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario. Compré una membresía en el Jardín Botánico de Nueva York y pasé horas caminando entre las flores. Lo más importante, comencé terapia con una maravillosa consejera llamada doctora Sara Rodríguez. Ella me ayudó a entender cómo había sido condicionada para aceptar el abuso emocional y financiero como amor. Me ayudó a reconocer la diferencia entre ser necesitada y ser utilizada. Eleanor, dijo durante una de nuestras sesiones, pasaste 70 años creyendo que tu valor venía de cuánto podías dar a otras personas. Es hora de aprender que tienes valor solo por ser quien eres. Fue un trabajo duro, desaprender el condicionamiento de toda una vida. Había días en que me sentía culpable por gastar dinero en mí misma. Días en que dudaba si merecía la seguridad financiera que finalmente había ganado. Días en que extrañaba a mi familia a pesar de todo lo que me habían hecho. Pero gradualmente, comencé a sentir algo que nunca antes había experimentado. Paz. Paz real. No el colapso agotado que solía sentir después de dar todo lo que tenía a otras personas, sino un auténtico contentamiento. Harold intentó contactarme varias veces. Primero, envió flores con una nota que decía: «Lamento el malentendido». Malentendido. Como si robarme $2 millones durante 3 décadas fuera solo un simple error. Luego llamó, dejando largos mensajes de voz tratando de explicarse. Había estado protegiéndome de la responsabilidad de administrar dinero. Había estado invirtiéndolo para mi futuro. Había planeado decírmelo eventualmente. Borré los mensajes de voz sin escucharlos hasta el final. Bloqueé su número. No tenía interés en sus excusas o en sus intentos de reescribir la historia. Macy fue más persistente. Apareció en mi apartamento una noche, con lágrimas corriendo por su rostro, rogando perdón. «Mamá, lo siento mucho», sollozó. No entendía lo que papá estaba haciendo. Pensé que el dinero del fideicomiso era suyo. Nunca quise que te hicieran daño. Miré a mi hija, esta mujer que había criado y por la que me había sacrificado, y sentí algo que nunca había sentido antes al mirarla. Desapego. Seguía siendo hermosa, todavía pulida, todavía perfectamente arreglada. Pero ahora podía ver a través de la actuación. «Macy», dije con calma,
Fuiste nombrada cofideicomisaria. Firmaste documentos. Sabías exactamente lo que estaba pasando. Pero papá me dijo, tu padre te dijo lo que querías oír para que pudieran vivir consigo mismos mientras gastaban mi dinero. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Pregunté. Explícame cómo pudiste verme luchar financieramente durante 30 años mientras vivías en casas bonitas, enviabas a tus hijos a escuelas privadas y tomabas vacaciones costosas, todo financiado con dinero que me pertenecía a mí. No pudo responder. Solo lloró más fuerte. Mamá, por favor. Somos familia. La familia se perdona. Esa palabra, familia, la habían usado como un arma contra mí durante tanto tiempo, haciéndome creer que ser familia significaba que tenía que aceptar cualquier trato que me dieran. La familia no se roba entre sí, Macy, dije en voz baja. La familia no se miente durante 30 años. La familia no se hace sentir como una carga por existir. ¿Qué quieres de mí?, preguntó desesperadamente. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Pensé en su pregunta durante mucho tiempo. ¿Qué quería de ella? Quiero que me dejes en paz, finalmente dije. Quiero vivir el resto de mi vida en paz sin preocuparme por lo que tú y tu padre puedan quitarme después. ¿Pero qué hay de Lily? Te quiere. Necesita a su abuela. Lily, mi dulce nieta, la única persona en mi familia que nunca me había hecho sentir pequeña o no deseada. La idea de perderla era la parte más difícil de todo esto. Lily es bienvenida en mi vida cuando quiera, dije. Pero tiene que elegirlo por sí misma, sin presión de tu parte. Si quiere una relación conmigo, tiene que ser real, no algo que estés coordinando para volver a mi buena gracia. Macy se fue esa noche sin obtener el perdón que vino a buscar. La vi alejarse desde mi ventana, sus hombros temblando con sollozos, y me sentí triste pero no culpable. Hay una diferencia. Unas semanas más tarde, Lily me llamó. Abuela, ¿podemos almorzar? Solo tú y yo. Nos encontramos en un pequeño café cerca del Lincoln Center. Lily parecía mayor de 16 años, más madura, como si el drama familiar la hubiera envejecido. Lamento mucho todo, dijo tan pronto como nos sentamos. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía lo malo que era. No tienes nada por qué disculparte, cariño. Esto no es tu culpa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, revolviendo azúcar en su café. ¿Cómo lo soportaste durante tanto tiempo? ¿Ser tratada así? Era una buena pregunta. Una pregunta importante. Pensé que era amor, le dije honestamente. Pensé que eso era lo que hacían las familias. Pensé que mi trabajo era dar y dar, hasta que no quedara nada de mí, y a cambio formaría parte de algo. Pertenecería a algún lugar. Pero siempre perteneciste, abuela. Eres nuestra familia. No, cariño. Yo era la sirvienta de la familia. Hay una diferencia. Les era útil mientras les daba algo que necesitaban. Dinero, cuidado de niños, apoyo emocional, lo que fuera. Pero en el momento en que necesitaba algo de ellos, me hacían sentir como si estuviera siendo irrazonable. Lily asintió lentamente. A los 16 años, ya era lo suficientemente sabia para reconocer la verdad cuando la escuchaba. ¿Los vas a perdonar?, preguntó. Otra buena pregunta. Había estado pensando mucho en el perdón en terapia. No lo sé, dije honestamente. La doctora Rodríguez dice que el perdón es algo que hago por mí misma, no por ellos. Cuando esté lista para dejar ir mi ira porque cargarla me hace más daño a mí que a ellos, entonces perdonaré. Pero el perdón no significa que tenga que dejarlos volver a mi vida. Algunos puentes se queman por completo, y está bien. Hablamos durante 2 horas ese día. Sobre la familia, sobre sus planes para la universidad, sobre sus sueños y miedos. Se sintió natural y fácil de una manera que las conversaciones con mi familia no se habían sentido en años.
Cuando nos íbamos, Lily me abrazó fuerte. Te quiero, abuela. De verdad. No porque me des cosas o hagas cosas por mí, sino solo porque eres tú. Comencé a llorar allí mismo en la acera. Me amaba por quien era, no por lo que podía proporcionar. Un concepto tan simple, pero nunca lo había experimentado antes. Durante los meses siguientes, Lily y yo desarrollamos una relación real. Venía a mi apartamento a cenar una vez por semana. Íbamos a museos y espectáculos. Hablábamos de libros, chicos y sus planes para el futuro. Nunca me pedía dinero o favores. Simplemente disfrutaba de mi compañía. Era revolucionario. Harold hizo un último intento de contactarme unos 6 meses después del caso judicial. Envió una carta, escrita a mano, preguntando si podíamos reunirnos para resolver las cosas como adultos. Leí la carta 2 veces. Luego la tiré. Habíamos tenido 30 años para resolver las cosas como adultos. El tiempo para eso había pasado. Macy eventualmente dejó de intentar contactarme directamente, pero oí a través de amigos mutuos que estaba luchando financieramente. La casa en la que habían estado viviendo era en realidad propiedad del fideicomiso, y como parte del acuerdo, yo la estaba reclamando. Ella y su familia tuvieron que mudarse a un lugar más pequeño. El restaurante de su marido, que había sido financiado con mi dinero, también estaba en dificultades. Sentí lástima por ellos, pero ya no me sentía responsable de sus problemas. Habían creado esta situación con sus elecciones. Podían averiguar cómo vivir con las consecuencias. Lo más sorprendente de mi nueva vida era lo ligera que me sentía. Durante 70 años, había cargado el peso de las expectativas, necesidades y problemas de todos los demás. Había sido la mula de carga de la familia, llevando cualquier carga que decidieran poner sobre mí. Ahora solo llevaba mis propias preocupaciones, y era increíble lo manejables que parecían cuando eran realmente mías para manejar. Comencé a viajar. Pequeños viajes al principio, escapadas de fin de semana a lugares que siempre había querido ver pero nunca podía permitirme. Fui a Boston y recorrí el Freedom Trail. Visité Filadelfia y vi la Campana de la Libertad. Tomé un tren a Washington, D.C. y pasé horas en los museos Smithsonian. Cada viaje me enseñó algo nuevo sobre mí misma. Me gustaban los museos de arte más de lo que había esperado. Era más valiente de lo que me había dado crédito. Disfrutaba comiendo sola en restaurantes, observando a la gente, escuchando conversaciones. No necesitaba a alguien más para validar mis experiencias. Podía tener aventuras por mí misma. En mi 73º cumpleaños, hice algo que nunca había hecho antes. Me organicé una fiesta. No una gran celebración, solo una pequeña cena en un buen restaurante con los pocos amigos reales que había hecho en los meses recientes. Patricia, mi abogada, que se había convertido en amiga. La doctora Rodríguez, mi terapeuta, que me había ayudado a encontrarme a mí misma. Margaret de mi club de lectura, que me hacía reír. James de mi clase de pintura, que elogiaba mis acuarelas y lo decía en serio. A estas personas les gustaba yo por quien era. Disfrutaban de mi compañía sin esperar nada de mí a cambio. Eran lo que los amigos reales parecen. Lily también vino, por supuesto. Me dio una pequeña planta en maceta con una nota que decía, «Para nuevos comienzos». Lloré cuando la leí. Después de la cena, mientras caminaba a casa por las calles familiares de mi vecindario, me di cuenta de algo profundo. Era feliz. No fingía ser feliz. No feliz, agradecida por las migajas. Realmente, genuinamente feliz. La ciudad se veía diferente para mí ahora. Las luces eran más brillantes. La energía era estimulante en lugar de abrumadora. Pertenecía aquí, en este lugar, en esta vida que estaba construyendo para mí misma. Pensé en la mujer que había sido hace solo un año. La mujer que se disculpaba por existir. La mujer que aceptaba migajas emocionales y lo llamaba amor. La mujer que creía que su valor se medía por cuánto podía sacrificar por otras personas. Esa mujer se había ido. Había cumplido su propósito,
criando hijos y cuidando a otros, pero su tiempo había terminado. En su lugar había alguien nuevo, alguien a quien todavía estaba conociendo. Esta nueva Eleanor tenía límites. Decía no cuando quería decir no, y sí cuando quería decir sí. Gastaba dinero en cosas que le traían alegría sin pedir permiso a nadie. Tomaba decisiones basadas en lo que ella quería, no en lo que otras personas esperaban de ella. Esta nueva Eleanor seguía siendo amable y generosa, pero de maneras que se sentían bien para ella. Se ofrecía como voluntaria en un programa de alfabetización, enseñando a adultos a leer. Donaba anónimamente a causas que le importaban. Ayudaba a los vecinos cuando lo necesitaban, pero solo cuando realmente quería ayudar, no por culpa u obligación. Lo más importante, esta nueva Eleanor había aprendido la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Había estado rodeada de familia durante décadas, pero se había sentido desesperadamente sola, porque realmente no la veían. Ahora vivía mayormente sola, pero rara vez se sentía sola porque las relaciones que tenía eran reales. Un año después del caso judicial, estaba leyendo en mi sillón favorito cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Hola, señora Morrison. Soy el detective Williams de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Estamos investigando su caso como parte de un patrón más amplio de abuso financiero a personas mayores. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre sus experiencias? Habían encontrado otros casos. Otras familias que habían estado robando a parientes ancianos. Otros hijos que habían estado manipulando las finanzas de sus padres, mientras les hacían sentir agradecidos por el privilegio de ser robados. Sí, dije sin dudarlo. Testificaré. El juicio estaba programado para la primavera siguiente. Carol y Macy enfrentarían cargos criminales después de todo, junto con varios otros acusados en casos similares. No estaba deseando que llegara, pero sabía que era importante. No solo para mí, sino para todas las otras personas mayores que estaban siendo manipuladas y abusadas por las personas en las que más confiaban. La doctora Rodríguez y yo hablamos sobre el próximo juicio durante nuestras sesiones. ¿Cómo te sientes acerca de verlos en la corte de nuevo?, preguntó. Nerviosa, admití. Pero no asustada. Hace un año, habría estado aterrorizada. Me habría preocupado por sus sentimientos, por cómo el juicio podría afectarlos. Ahora estoy más preocupada por asegurarme de que otras personas no pasen por lo que yo pasé. Eso es un crecimiento significativo, Eleanor. Siento que pasé los primeros 70 años de mi vida viviendo para otras personas. Si tengo la suerte de tener otros 10 o 20 años, quiero que cuenten. Quiero usar cualquier tiempo que me quede para realmente vivir. ¿Qué significa eso para ti? Pensé en su pregunta. ¿Qué significaba realmente vivir? Quiero seguir aprendiendo cosas nuevas. Quiero viajar más. Quiero escribir sobre mis experiencias. Tal vez ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Quiero pasar tiempo con personas que me valoran. Quiero despertarme cada mañana emocionada por el día que viene, en lugar de temerlo. Esos son hermosos objetivos. También quiero dejar de sentirme culpable por querer esas cosas. Esa era la parte más difícil, dejar ir la culpa. Había sido programada para creer que querer cosas para mí misma era egoísta, que priorizar mi propia felicidad estaba mal, que debería estar agradecida por cualquier trato que recibiera de otros. Desaprender esas creencias era como aprender a caminar de nuevo. Cada paso se sentía antinatural al principio, pero gradualmente se volvió más fácil. La primavera llegó temprano ese año. Pasé horas caminando por Central Park, viendo florecer los árboles, escuchando cantar a los pájaros. Siempre había amado la primavera, pero este año se sentía personal, como si la naturaleza estuviera celebrando mi renacimiento junto con el suyo. El juicio duró 3 semanas. Harold y Macy se sentaron en la mesa de los acusados luciendo más pequeños de lo que los recordaba. Mayores, más frágiles. Por momentos, casi sentí lástima por ellos.
pero luego recordaba los 30 años de manipulación. Las innumerables veces que me habían hecho sentir culpable por necesitar algo. La forma en que habían robado mi seguridad financiera mientras me veían luchar. Los años de mi vida que había perdido por preocupación y dudas debido a sus mentiras. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con piernas firmes. El fiscal me pidió que describiera mi relación con mi familia, el abuso financiero que había sufrido y el impacto que había tenido en mi vida. Dije la verdad, todo. Los buenos recuerdos y los malos, el amor que había dado y el desprecio que había recibido a cambio, la forma en que me habían aislado sistemáticamente de mis propios recursos financieros mientras me hacían creer que dependía de su generosidad. Señora Morrison, preguntó el fiscal, en sus propias palabras, ¿cómo afectó este abuso su vida diaria? Miré hacia la sala del tribunal. Lily estaba allí, sentada en la parte de atrás, dándome un gesto de aliento. Patricia estaba allí, sonriendo en apoyo. Varias otras víctimas ancianas estaban allí, esperando su turno para testificar. Durante 30 años, dije, con voz clara y fuerte, viví con miedo. Miedo de no poder cuidar de mí misma. Miedo de ser una carga para mi familia. Miedo de que si pedía demasiado o esperaba demasiado, me abandonarían por completo. Me disculpaba por existir. Me hacía pequeña para que ellos tuvieran espacio para ser grandes. Aceptaba migajas emocionales y me convencía de que era amor. ¿Y cómo se siente ahora? Ahora me siento libre, dije, y lo decía completamente en serio. Libre de su manipulación. Libre del miedo. Libre para ser yo misma sin disculpas. Se llevaron 30 años de mi vida, pero no van a obtener un día más. Cuando bajé del estrado, me sentí más ligera de lo que había estado en décadas. Había hablado mi verdad públicamente. Me había negado a proteger a las personas que me habían herido. Me había elegido a mí misma por encima de su comodidad. El jurado encontró a Harold y Macy culpables de múltiples cargos de abuso financiero a personas mayores y fraude. Harold fue sentenciado a 2 años de prisión y se le ordenó pagar una restitución adicional. Macy recibió 18 meses de libertad condicional y servicio comunitario. No sentí satisfacción por su castigo. Ninguna alegría alimentada por la venganza. Solo un tranquilo sentido de que se había hecho justicia. Después del juicio, Lily y yo fuimos a cenar a un pequeño restaurante italiano cerca de mi apartamento. ¿Cómo te sientes, abuela?, preguntó mientras esperábamos nuestra comida. Cansada, dije honestamente, pero un buen cansancio, como si hubiera estado cargando bolsas pesadas durante mucho tiempo y finalmente pudiera dejarlas. ¿Estás contenta de haber testificado? Sí, no porque quisiera hacerles daño, sino porque quería ayudar a otros. Hay tantas personas mayores siendo aprovechadas por sus propias familias. Si mi historia ayuda a que incluso una persona reconozca lo que le está sucediendo y luche, entonces valió la pena. Lily extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. Estoy orgullosa de ti, abuela. Eres la persona más fuerte que conozco. La más fuerte. Yo. Hace un año me habría reído de esa descripción. Me había visto a mí misma como débil, necesitada, patética. Ahora estaba empezando a entender que sobrevivir 30 años de abuso emocional y financiero, mientras mantenía mi capacidad de amar y ser amable, realmente requería una enorme fortaleza. Ese verano, hice algo que había soñado durante décadas. Hice un viaje de 1 mes a Europa. Visité museos en París, caminé por canales en Ámsterdam, comí gelato en Roma, me alojé en buenos hoteles, comí en buenos restaurantes y compré recuerdos sin revisar mi saldo bancario primero. En cada ciudad, pensé en la mujer que solía ser, la mujer que se habría sentido culpable por gastar dinero en sí misma, la mujer que se habría preocupado constantemente por lo que su familia estaba haciendo sin ella, la mujer que habría acortado su viaje si alguien llamara pidiendo ayuda.
Esa mujer nunca habría visto la Mona Lisa o arrojado una moneda a la Fontana di Trevi. Nunca habría estado en la cima de la Torre Eiffel o caminado por los mercados de flores de Ámsterdam. Se habría negado estas experiencias porque le habían enseñado que su alegría no importaba. Pero ya no era esa mujer. En mi última noche en Roma, me senté en un café de la acera viendo pasar a la gente. Familias con niños pequeños, parejas ancianas de la mano, grupos de amigos riendo juntos, todos ellos simplemente viviendo sus vidas, ocupando espacio en el mundo sin disculparse. Pensé en la familia que había perdido y la vida que había ganado. Durante la mayor parte de mi existencia, había creído que ser amada significaba aceptar cualquier trato que la gente decidiera darme. Había confundido lealtad con autosacrificio, familia con servidumbre. Ahora entendía que el amor real no requiere que te disminuyas. El amor real no te pide que te disculpes por tener necesidades. El amor real no te hace sentir agradecida por el respeto básico y la amabilidad. Había pasado 70 años esperando que mi familia me amara de la manera que merecía ser amada. Ahora estaba aprendiendo a amarme a mí misma de esa manera en su lugar. Cuando regresé a Nueva York, mi apartamento se sentía como un hogar de una manera que nunca antes había sentido, no porque fuera donde mi familia me había colocado, sino porque era el espacio que había elegido crear para mí misma. Lo había redecorado completamente. Se habían ido las descoloridas fotos familiares y los recuerdos que inducían culpa. En su lugar había imágenes de mis viajes, obras de arte que me hacían sonreír, libros que realmente había leído en lugar de solo mostrarlos para parecer intelectual. El apartamento olía a las caras velas de vainilla que ahora compraba sin disculpas. El refrigerador estaba lleno de alimentos que realmente disfrutaba comiendo. El armario contenía ropa que quedaba bien y me hacía sentir segura. Lo más importante, el espacio se sentía pacífico. Ninguna tensión colgaba en el aire por relaciones difíciles. Ninguna obligación nublaba mi disfrute de mis alrededores. Por primera vez en mi vida adulta, vivía en un lugar que era realmente mío. Lily vino a cenar la semana que regresé de Europa. Le cociné su comida favorita, lasaña con ensalada y pan de ajo, y nos sentamos en mi pequeña mesa de comedor compartiendo historias. «Cuéntame sobre París», dijo, sus ojos brillantes de interés. Le mostré fotos en mi teléfono. El Louvre, el río Sena, el café donde había desayunado cada mañana. Le conté sobre la mujer francesa en el mercado que había elogiado mi vestido, sobre el músico callejero que había tocado violín fuera de mi hotel, sobre el momento en que estuve frente a los nenúfares de Monet y lloré por la belleza de todo. «Quiero viajar así algún día», dijo Lily. «Simplemente ir a lugares porque quiero verlos, no porque alguien más los eligió o planeó todo para mí». «Lo harás», le dije, «y lo harás sin pedir permiso a nadie». Después de la cena, mientras Lily se preparaba para irse, me abrazó más fuerte de lo habitual. «Me encantan nuestras cenas juntas, abuela. Son la mejor parte de mi semana». «La mía también, cariño». «¿Puedo decirte algo?», preguntó, apartándose para mirarme. «Por supuesto. Creo que eres más feliz ahora. Quiero decir, sé que la situación con mamá y el abuelo Harold es horrible, pero pareces más ligera de alguna manera. Más tú misma». De la boca de los niños. Tenía toda la razón. Perder a mi familia había sido devastador, pero también había sido liberador. Era más yo misma a los 73 años de lo que había sido a cualquier otra edad. Llegó el otoño con su drama habitual de hojas cambiantes y clima más fresco. Me uní a un grupo de senderismo para personas mayores y pasé fines de semana caminando por senderos en el norte del estado. Me ofrecí como voluntaria en el centro de alfabetización 2 veces por semana, ayudando a adultos a aprender a leer. Tomé una clase de cocina y aprendí a hacer platos que siempre había querido probar. Cada nueva actividad, cada nueva amistad, cada nueva experiencia añadía capas a mi comprensión de quién era cuando no estaba tratando de ser quien otros necesitaban que fuera.
La doctora Rodríguez y yo comenzamos a reunirnos con menos frecuencia a medida que mi curación emocional progresaba. Estoy orgullosa de lo lejos que has llegado, dijo durante una de nuestras últimas sesiones regulares. Cuando viniste a verme por primera vez, apenas podías identificar tus propios sentimientos, mucho menos expresarlos. Ahora estás tomando decisiones basadas en tus propias necesidades y deseos sin disculparte por ello. Se siente extraño a veces, admití. Extraño bueno, pero extraño, como si estuviera aprendiendo a usar músculos que nunca supe que tenía. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás ejercitando tu autonomía, tu autodefensa, tu capacidad para establecer límites. Estas son habilidades que nunca te permitieron desarrollar en tu sistema familiar. ¿Crees que alguna vez dejaré de sentirme culpable por elegirme a mí misma por encima de ellos? La culpa se desvanecerá a medida que sigas experimentando los resultados positivos de tus elecciones. Cada día que vivas auténticamente, cada relación que construyas basada en el respeto mutuo, cada momento de felicidad genuina que experimentes, reforzará que tomaste la decisión correcta. Tenía razón. La culpa ya se estaba volviendo menos frecuente, menos intensa. Había sido reemplazada por algo que nunca antes había experimentado: orgullo de mí misma. Orgullo por mi coraje para dejar una situación tóxica. Orgullo por mi capacidad para empezar de nuevo a los 73 años. Orgullo por la vida que estaba construyendo desde cero. En Nochevieja, en lugar de pasar la noche sola viendo televisión como lo había hecho durante tantos años anteriores, fui a una fiesta en el apartamento de Margaret. Había invitado a varias personas de nuestro club de lectura, junto con algunos vecinos y amigos. A medida que se acercaba la medianoche, todos nos paramos en el balcón de Margaret con vista a la ciudad. Los sonidos de celebración hacían eco desde todas las direcciones. Fuegos artificiales iluminaban el cielo. Bocinas de autos sonaban. La gente vitoreaba desde azoteas cercanas. ¿Cuál es tu propósito de año nuevo, Eleanor?, preguntó alguien. Pensé en la pregunta seriamente. ¿Qué quería para mí misma en el próximo año? Quiero seguir convirtiéndome más en mí misma, dije finalmente. Menos apologética, más auténtica, menos preocupada por las opiniones de otras personas, más enfocada en mi propia verdad. Eso es hermoso, dijo Margaret, levantando su copa de champán. A convertirnos más en nosotros mismos. Todos chocamos nuestras copas y vimos los fuegos artificiales pintar el cielo oscuro en colores brillantes. Pensé en la mujer que había sido hace un año, con miedo de gastar dinero en sí misma, desesperada por migajas de aprobación de personas que no la valoraban. Esa mujer nunca habría imaginado estar de pie en un balcón en Manhattan a medianoche, rodeada de amigos genuinos, brindando por su propia autenticidad. El primer año de mi nueva vida había sido sobre supervivencia, sobre simplemente superar el shock de la traición y aprender a funcionar independientemente. El segundo año, decidí, sería sobre crecimiento, sobre descubrir de qué era capaz cuando no estaba siendo limitada por las limitaciones y expectativas de otras personas. La primavera llegó temprano de nuevo, y con ella vino una llamada telefónica que no había esperado. Un editor había leído sobre mi caso en el periódico y quería saber si estaría interesada en escribir un libro sobre mis experiencias. ¿Un libro?, pregunté sorprendida. No soy escritora. No tienes que ser una escritora profesional, explicó el editor. Estamos buscando historias auténticas de personas reales. Tu experiencia con el abuso a personas mayores y la explotación financiera es desafortunadamente común, pero tu historia de recuperación podría ayudar a otros en situaciones similares. Lo pensé durante varios días. ¿Quería revisitar todos esos recuerdos dolorosos? ¿Quería compartir experiencias tan personales con extraños? Pero luego pensé en las otras víctimas ancianas que había conocido durante el juicio. El aislamiento que sentían, la vergüenza.
La creencia de que de alguna manera merecían el trato que estaban recibiendo. Si mi historia podía ayudar, aunque sea a una persona, a reconocer su propia situación y encontrar el coraje para cambiarla, ¿no valdría la pena? Sí, le dije al editor cuando llamé de vuelta. Escribiré el libro. Escribir mi historia fue más difícil de lo que había esperado, pero también más terapéutico. Trabajando con un editor profesional, aprendí a crear escenas, desarrollar personajes y estructurar narrativas. Pero más que eso, aprendí a ver mi propia vida como una historia completa con principio, medio y fin, en lugar de solo una serie de cosas que me sucedieron. El proceso de escritura me ayudó a entender patrones que no había reconocido mientras los vivía. Vi cómo la relación de mi madre con mi padre había modelado el autosacrificio como amor. Entendí cómo a mi generación de mujeres se les había enseñado que nuestro valor venía del servicio a otros. Reconocí las formas sutiles en que Harold y Macy me habían aislado gradualmente de otras relaciones y fuentes de apoyo. Lo más importante, vi mi propia fortaleza. Al leer mi historia, me sorprendió cuánto había soportado y sobrevivido. La mujer que había pensado que era débil había sido notablemente resiliente. El libro se publicó 8 meses después con el título El costo del amor, liberándose del abuso financiero familiar. La editorial organizó varias entrevistas y compromisos de conferencias. En mi primera firma de libros, una anciana se me acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias por escribir esto», dijo en voz baja. «Mi hijo ha estado administrando mis finanzas durante 5 años, y después de leer tu historia, me doy cuenta de que me ha estado robando. Voy a buscar ayuda». Esa conversación hizo que cada momento difícil del proceso de escritura valiera la pena. Durante los meses siguientes, hablé en centros de personas mayores, organizaciones comunitarias y conferencias sobre el abuso a personas mayores. Conocí a docenas de personas que estaban viviendo variaciones de mi historia. Algunos estaban siendo explotados financieramente. Otros estaban siendo manipulados emocionalmente. Todos ellos se sentían avergonzados y solos. La parte más difícil, me dijo una mujer, es que es tu propia familia la que te lo hace. De extraños, esperas que intenten aprovecharse. ¿Pero tus propios hijos? ¿Las personas que criaste y por las que te sacrificaste? ¿Cómo aceptas que te vean como algo para usar en lugar de alguien a quien amar? Lo entendía completamente. La traición por parte de la familia cortaba más profundo que cualquier otro tipo de abuso, porque violaba la confianza más fundamental que tenemos como seres humanos. No tienes que aceptarlo, le dije. Puedes elegir protegerte, incluso de tu propia familia. Especialmente de tu propia familia. A medida que avanzaba mi segundo año de libertad, continué expandiendo mi mundo. Me uní a un grupo de escritura y trabajé en mi segundo libro, una memoria sobre comenzar de nuevo en los 70. Tomé clases de arte y descubrí que tenía talento para la pintura de acuarela. Viajé a California para visitar a viejos amigos con los que había perdido contacto durante mi matrimonio. Cada nueva experiencia me enseñaba algo sobre mí misma. Era más valiente de lo que había pensado, más creativa, más resiliente, más digna de amor y respeto de lo que jamás había creído. Lily, ahora de 18 años y preparándose para la universidad, vino a cenar un domingo a fines del verano. «Entré en Columbia», anunció, sonriendo ampliamente. «Eso es maravilloso, cariño. Estoy tan orgullosa de ti». «Quiero estudiar trabajo social», dijo. «Específicamente trabajando con poblaciones de ancianos. Tu historia me inspiró». Comencé a llorar allí mismo en la mesa del comedor. Pensar que mi dolor podría transformarse en algo que ayudaría a otras personas a través de la elección de carrera de mi nieta se sentía como un milagro. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Lily, preocupada. «Estoy más que bien», dije, secándome los ojos. «Estoy agradecida de que algo bueno saliera de todo ese sufrimiento».
agradecida de que encontraras tu vocación, agradecida de que nos tengamos la una a la otra. Ese otoño, cuando Lily comenzó la universidad, me di cuenta de que había estado viviendo independiente y felizmente durante 2 años completos. La mujer que una vez había tenido miedo de tomar cualquier decisión sin considerar los sentimientos de todos los demás, ahora tomaba decisiones basadas únicamente en sus propios intereses y valores. Había planeado un viaje de invierno a Arizona para escapar del frío de Nueva York. Me había inscrito en una clase de fotografía para mejorar mis fotos de viaje. Me había hecho amiga de mis vecinos y organizado cenas mensuales compartidas en la sala comunitaria del edificio. Lo más sorprendente, había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. La soledad que una vez se había sentido como un castigo ahora se sentía como libertad. Podía leer todo el día sin interrupciones. Podía comer lo que quisiera cuando quisiera. Podía decorar mi espacio para reflejar mis gustos en lugar de tratar de complacer a otros. En el segundo aniversario del caso judicial que había cambiado mi vida, Patricia y yo nos reunimos para almorzar en el mismo restaurante donde había celebrado mi cumpleaños. ¿Cómo te sientes sobre todo ahora?, preguntó mientras mirábamos el menú. Agradecida, dije sin dudarlo. Sé que suena extraño, dado todo lo que pasé, pero estoy agradecida de que haya sucedido. ¿Por qué? Porque me obligó a encontrarme a mí misma. Nunca hubiera tenido el coraje de dejar esa situación por mí misma. Me habría quedado, dejando que me drenaran emocional y financieramente hasta que no quedara nada. El caso judicial me hizo enfrentar la verdad sobre mi vida, y la verdad me liberó. Patricia sonrió. Sabes, en todos mis años como abogada, nunca he visto a nadie transformarse a sí misma como tú lo has hecho. La mayoría de las personas en tu situación solo quieren recuperar su dinero. Tú usaste tu experiencia como trampolín para recrear completamente tu vida. Tenía que hacerlo, dije. La alternativa era volver a ser una víctima, y ya no podía hacer eso. Una vez que ves claramente cómo te han estado tratando las personas, no puedes dejar de verlo. Esa tarde, caminando a casa a través de Central Park, pensé en la mujer que había sido y la mujer en la que me había convertido. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Había sido un proceso gradual de tomar pequeñas decisiones que honraban mis propias necesidades y deseos en lugar de cumplir con lo que otros esperaban de mí. Había aprendido a decir no sin explicarme. Había aprendido a gastar dinero en cosas que me traían alegría sin pedir permiso a nadie. Había aprendido a terminar conversaciones que me hacían sentir mal conmigo misma. Había aprendido a elegir cómo pasar mi tiempo basándome en lo que me llenaba, en lugar de lo que otros necesitaban de mí. Lo más importante, había aprendido que estaba completa por mí misma. No necesitaba a otras personas para validar mi existencia o dar significado a mi vida. Podía crear significado por mí misma a través de mis relaciones, mi trabajo, mis pasatiempos y mi contribución al mundo. Las relaciones que tenía ahora se basaban en el respeto mutuo y el afecto genuino. Lily me amaba por quien era, no por lo que podía proporcionar. Mis amigos disfrutaban de mi compañía porque me encontraban interesante y divertida para estar con ellos. Las personas en mi grupo de escritura valoraban mis contribuciones a nuestras discusiones. Estas relaciones se sentían completamente diferentes de las que había tenido con Harold y Macy. No había ninguna transacción subyacente, ninguna sensación de que tenía que ganarme el amor a través del servicio o el sacrificio. Era valorada simplemente por ser yo misma. A medida que se acercaba el invierno, me encontré esperando cada día de una manera que nunca antes había tenido. Tenía planes, proyectos, metas que me emocionaban. Estaba aprendiendo italiano a través de un curso en línea. Estaba trabajando en mi segundo libro. Había reservado un viaje de primavera a Grecia. Estaba viviendo, realmente viviendo, por primera vez en mis 75 años. Una noche nevada de diciembre,
Mientras estaba sentada en mi cálido apartamento leyendo y escuchando música clásica, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Harold. Por un momento, consideré contestar. Pero luego recordé el consejo de la doctora Rodríguez sobre proteger mi paz. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Más tarde, escuché el mensaje. La voz de Harold sonaba vieja, cansada, derrotada. Eleanor, soy yo. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero quería disculparme. Realmente disculparme. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que te hice, y sé que lo siento no es suficiente. Sé que te lastimé de maneras que no se pueden arreglar. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Veo lo equivocado que estaba. Espero que seas feliz. Espero que estés viviendo la vida que mereces. Reproduje el mensaje 2 veces. Luego lo borré. Su disculpa no significaba nada para mí. No porque fuera cruel o no perdonara, sino porque era muy poco y muy tarde. Había tenido 30 años para tratarme con respeto y dignidad. Había elegido no hacerlo. Su arrepentimiento ahora no cambiaba las décadas que había perdido por su manipulación y robo. Más importante aún, ya no necesitaba su validación o reconocimiento de su mal accionar. Había superado el preocuparme por lo que él pensaba o sentía sobre nuestro pasado. Había creado una vida que no tenía nada que ver con él, y su opinión sobre esa vida era irrelevante para mi felicidad. La Navidad de ese año fue diferente de cualquier otra que hubiera experimentado. En lugar de estresarme por los regalos para personas que no los apreciaban, fui a la misa de medianoche en la Catedral de San Patricio, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el coraje de hacer sola. La música, las luces, la sensación de conexión espiritual con cientos de extraños se sintió más significativa que cualquier reunión familiar a la que hubiera asistido. Estaba rodeada de personas, pero no actuando para nadie. Estaba participando en algo hermoso sin tener que gestionar la experiencia o emociones de nadie más. El día de Navidad, Lily vino a cenar. Cociné una comida pequeña pero perfecta, e intercambiamos regalos bien pensados. Ella me dio un hermoso diario de cuero para mi escritura. Yo le di un par de pendientes de perlas que habían pertenecido a mi abuela. Estas son reliquias familiares, le dije mientras se las ponía. Son perfectos, abuela. Los atesoraré. Son tuyos ahora, cariño, sin condiciones, sin ataduras. Te pertenecen porque te amo y quiero que los tengas. Esa distinción se sentía importante. Durante tantos años, todo lo que había dado a mi familia había venido con hilos invisibles, expectativas de gratitud y atención recíproca. Estos pendientes eran un regalo sin ninguna agenda más que el amor. A medida que se acercaba el nuevo año, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en 3 cortos años. Había pasado de ser financieramente dependiente y emocionalmente manipulada a ser rica y autónoma. Había pasado de disculparme por existir a celebrar mi propio valor. Había pasado de aceptar migajas de amor condicional a crear una vida llena de relaciones genuinas y experiencias auténticas. La transformación no había sido fácil. Hubo días de aplastante soledad cuando extrañaba a mi familia a pesar de su terrible trato hacia mí. Hubo momentos de duda cuando cuestioné si había tomado las decisiones correctas. Hubo noches en que lloré por el dolor de perder las relaciones familiares que pensaba que eran reales. Pero a través de todo, seguí avanzando. Seguí eligiéndome a mí misma por encima de su comodidad. Seguí construyendo una vida que reflejara mis valores y deseos en lugar de sus expectativas. Ahora, a los 75 años, me sentía más joven y más viva de lo que me había sentido a los 45. Me despertaba cada mañana emocionada por el día que venía. Me iba a la cama cada noche satisfecha con cómo había pasado mi tiempo. Me miraba al espejo y veía a una mujer a la que respetaba en lugar de una carga que otros tenían que tolerar. El dinero del fideicomiso ciertamente había hecho mi transformación más fácil,
Pero había llegado a entender que la verdadera riqueza era interna. Había descubierto mi propio valor, mi propia fortaleza, mi propia capacidad para la alegría. Esos descubrimientos no tenían precio. El día de Año Nuevo, comencé a trabajar en un nuevo proyecto. Quería crear una guía de recursos para personas mayores que sospechaban que estaban siendo abusadas financiera o emocionalmente por miembros de la familia. Me puse en contacto con abogados, trabajadores sociales y terapeutas para que contribuyeran con su experiencia. La guía incluiría señales de advertencia de abuso, pasos para proteger activos, recursos para ayuda legal y, lo más importante, aliento para que las personas confíen en sus instintos y luchen por sí mismas. Si algo se siente mal en tus relaciones familiares, escribí en la introducción, confía en ese sentimiento. No estás siendo demasiado sensible o irrazonable. Mereces ser tratado con respeto y dignidad, especialmente por las personas que dicen amarte. Trabajar en el proyecto me dio un sentido de propósito que iba más allá de mi propia curación. Estaba usando mis experiencias dolorosas para ayudar a otros a evitar o escapar de situaciones similares. Mi sufrimiento se estaba transformando en servicio, pero servicio que elegí en lugar de servicio que me era exigido. La primavera llegó con su promesa habitual de renovación. Planté flores en macetas de ventana, llenando mi apartamento con el aroma de jazmín y rosas. Reservé mi viaje a Grecia, finalmente lista para ver las ruinas antiguas y las aguas azules con las que había soñado durante décadas. Lo más importante, celebré 3 años de libertad. 3 años de vivir la vida en mis propios términos. 3 años de decir sí a experiencias que me traían alegría y no a obligaciones que me agotaban. Pensé en escribir una carta a mi yo más joven, la mujer que había pasado tantos años creyendo que no importaba. ¿Qué le diría? Eres suficiente, le diría. Tal como eres, sin dar una sola cosa a nadie más, eres digna de amor y respeto. Deja de disculparte por necesitar cosas. Deja de estar agradecida por la decencia humana básica. Deja de aceptar migajas emocionales y llamarlas un festín. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente esté mal. Si las personas te hacen sentir mal contigo misma, limita tu contacto con ellas. Si las relaciones requieren que te disminuyas para que otros estén cómodos, esas no son relaciones reales. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a cambiar de opinión. Tienes derecho a ponerte a ti misma primero a veces. Tienes derecho a ser feliz, a ocupar espacio en el mundo, a querer cosas para ti misma. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para aprender quién eres cuando no estás tratando de ser lo que otros necesitan que seas. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor y vivir en consecuencia. Pero esa mujer no podría haber escuchado esas palabras cuando más las necesitaba. Tuvo que aprender a través de la experiencia, a través del dolor, a través del lento proceso de despertar a su propio valor. Tal vez, así es como funciona para todos nosotros. Tal vez tenemos que perdernos completamente antes de poder encontrarnos auténticamente. Mientras me preparaba para mi viaje a Grecia, empacando ropa que había elegido porque me gustaba, reservando excursiones que me interesaban, planeando unas vacaciones completas alrededor de mis propias preferencias, me maravillé de lo natural que se sentía ahora ponerme en el centro de mi propia vida. La mujer que solía pedir permiso para comprar un vestido nuevo, ahora estaba planeando una aventura internacional de 1 mes sin consultar a nadie. La mujer que solía disculparse por existir, ahora estaba escribiendo libros y dando discursos sobre la autoestima. La mujer que solía aceptar el maltrato porque tenía miedo de estar sola, ahora apreciaba su soledad y elegía sus relaciones cuidadosamente. Había pasado 70 años convirtiéndome en la mujer que todos los demás necesitaban que fuera. Solo me había tomado 3 años convertirme en la mujer que estaba destinada a ser desde el principio.
En mi última noche en Nueva York, antes de partir hacia Grecia, me paré en mi balcón mirando las luces de la ciudad. La misma vista que había tenido durante mis días más oscuros, cuando el ruido y el bullicio de Manhattan se habían sentido como una burla de mi existencia aislada. Ahora la ciudad parecía posibilidad, como aventura, como un lugar donde alguien podría reinventarse a cualquier edad, podría empezar de nuevo tantas veces como fuera necesario, podría convertirse en cualquiera que tuviera el coraje de ser. Levanté una copa de vino al horizonte y susurré: «Gracias. Gracias por el dolor que me despertó. Gracias por la traición que me liberó. Gracias por la pérdida que me enseñó lo que nunca había tenido realmente. Gracias por el coraje para elegirme a mí misma cuando nadie más lo haría. Y sobre todo, gracias por el tiempo que me queda para vivir esta vida que he creado, esta vida que me pertenece completamente». Grecia fue todo lo que había imaginado y más. Pasé largos días explorando antiguos templos, caminando por olivares, sentada junto a mares azules que parecían extenderse hasta el infinito. Comí pescado fresco y bebí vino local en tabernas donde los dueños me trataban como familia. Caminé por senderos de montaña y visité monasterios posados imposiblemente en acantilados. Pero la parte más asombrosa no fueron los paisajes, la comida o las espectaculares puestas de sol. Fue la forma en que me sentí moviéndome por el mundo como Eleanor. No Eleanor la madre, Eleanor la abuela, Eleanor la exesposa, Eleanor la cuidadora. Solo Eleanor. Una mujer viajando sola porque quería hacerlo, haciendo exactamente lo que le traía alegría en cada momento. Entablé conversaciones con otros viajeros. Una joven pareja de Australia que estaba viajando por Europa con mochilas. Un anciano alemán que compartía mi amor por la historia antigua. Un grupo de mujeres de Inglaterra que estaban celebrando el divorcio de una de ellas con un viaje de libertad. Cuando escucharon mi historia, se asombraron. «¿Dejaste a tu familia a los 72 años?» preguntó una de ellas. «Es increíble. No sé si tendría ese tipo de coraje». «Tienes más coraje del que crees», le dije. «Simplemente aún no has necesitado usarlo, pero cuando lo hagas, estará ahí». Envié postales a Lily, a Patricia, a la doctora Rodríguez, a mis amigos del club de lectura. Cada tarjeta llevaba el mismo mensaje. «Viviendo mi mejor vida. Me gustaría que estuvieras aquí, pero estoy tan agradecida de estar aquí yo misma». En mi última noche en Santorini, me senté en un restaurante construido en un acantilado, viendo el sol ponerse sobre el mar Egeo. El cielo ardía en naranja, rosa y dorado, reflejado en el agua como fuego líquido. Otros comensales aplaudieron cuando el sol finalmente desapareció bajo el horizonte, un ritual nocturno que se sentía tanto turístico como profundo. Pensé en todas las puestas de sol que me había perdido a lo largo de los años, porque estaba demasiado ocupada atendiendo las necesidades de otras personas. Todos los momentos hermosos que había sacrificado para servir a otros. Todas las experiencias que me había negado porque creía que no las merecía. No más. A los 75 años, finalmente estaba aprendiendo a decir sí a la belleza, a la alegría, a experiencias que llenaban mi alma en lugar de vaciarla. Cuando regresé a Nueva York, sentí como si estuviera llegando a casa por primera vez en mi vida, no porque Manhattan fuera donde siempre había vivido, sino porque estaba regresando a una vida que había elegido y creado conscientemente. Mi apartamento me dio la bienvenida con sus colores cálidos y muebles cómodos, con los libros que había estado leyendo, y la acuarela a medio terminar en mi caballete. Este espacio reflejaba en quién me estaba convirtiendo, no en quién me habían obligado a ser. Desempaqué mi maleta lentamente, saboreando los recuerdos asociados a cada artículo. El aceite de oliva de Creta que había comprado en un mercado de agricultores. El pequeño cuenco de cerámica de una tienda de alfarería en Atenas, donde el artista me había enseñado sobre esmaltes y técnicas de cocción. El pañuelo de seda de Mykonos que me recordaba al mar al amanecer. Estos no eran solo recuerdos.
Eran prueba de que existía como individuo, que tenía preferencias y experiencias que no pertenecían a nadie más que a mí. Lily vino a cenar mi segunda noche de vuelta, ansiosa por escuchar sobre mis viajes. «Te ves diferente, abuela», dijo mientras servía la comida de inspiración griega que había preparado. Más ligera de alguna manera, más viva. Sabía a lo que se refería. Me sentía más viva. Por primera vez en mis 75 años, estaba viviendo como yo misma en lugar de como una extensión de otras personas. «Cuéntame todo», dijo, acomodándose para una larga noche de historias. Le conté sobre los monasterios de Meteora, construidos imposiblemente sobre formaciones rocosas en lo alto, donde los monjes se habían retirado del mundo para encontrar a Dios. Le conté sobre las playas de Zakynthos, donde las tortugas marinas venían a anidar en la arena. Le conté sobre los olivos de Creta, algunos con más de 1000 años, todavía dando frutos. Pero sobre todo le conté sobre la sensación de despertarme cada mañana, sin nada más que hacer que complacerme a mí misma. El lujo de seguir mi curiosidad donde me llevara, la alegría de tomar decisiones basadas únicamente en lo que me interesaba. «Quiero eso algún día», dijo Lily en voz baja. «La libertad de ser simplemente yo misma sin preocuparme por decepcionar a nadie». «Puedes tenerlo ahora», le dije. «No tienes que esperar hasta los 75 años. Puedes empezar a tomar decisiones que honren quién eres ahora mismo». Durante los meses siguientes, vi a Lily comenzar a cambiar. Eligió clases basadas en sus intereses, en lugar de lo que se veía bien en las solicitudes. Terminó una relación con un chico que la hacía sentir pequeña. Comenzó a decir no a obligaciones familiares que se sentían forzadas o performativas. Mi nieta estaba aprendiendo a los 18 lo que me había llevado 7 décadas entender, que enseñamos a las personas cómo tratarnos por lo que estamos dispuestos a aceptar. Mi segundo libro se publicó ese otoño, titulado Encontrándome a mí misma a los 75, una historia de liberación tardía. La editorial organizó una pequeña gira de libros, y me encontré hablando a audiencias en todo el país sobre el coraje de empezar de nuevo a cualquier edad. En cada evento, mujeres ancianas se me acercaban después con lágrimas en los ojos. Se reconocían a sí mismas en mi historia. Veían sus propios patrones de autosacrificio, su propia aceptación de migajas emocionales, su propio miedo a estar solas que las mantenía atrapadas en relaciones que las disminuían. «No es demasiado tarde para ti», le decía a cada una. «Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma». Algunas me escribieron meses después, compartiendo sus propias historias de liberación. Una mujer de 73 años de Phoenix, que finalmente se divorció de su marido emocionalmente abusivo después de 50 años de matrimonio. Una abuela de 68 años de Chicago, que dejó de cuidar a los hijos de sus hijos adultos cada fin de semana para poder tomar clases de arte en su lugar. Una viuda de 80 años de Seattle, que se mudó de la casa de su hijo a su propio apartamento a pesar de sus protestas. Cada historia me llenaba de orgullo y esperanza. Si mi dolor podía inspirar aunque sea a una persona a reclamar su valor y vivir en consecuencia, entonces cada momento de sufrimiento había valido la pena. Mi guía de recursos para víctimas de abuso a personas mayores también fue publicada, distribuida gratuitamente a través de centros de personas mayores, bibliotecas y agencias de servicios sociales. Patricia me ayudó a establecer una pequeña fundación para financiar ayuda legal para personas mayores, siendo explotadas financieramente por miembros de la familia. El trabajo me dio un propósito más allá de mi propia curación. Estaba usando mi experiencia para crear cambio en el mundo, para proteger a otras personas vulnerables del tipo de abuso sistemático que había soportado. En mi 76º cumpleaños, me organicé otra fiesta. Esta fue más grande, con amigos que había hecho a través de mis compromisos de hablar sobre libros, personas de mis varias clases y actividades voluntarias, vecinos que se habían convertido en compañeros genuinos. Mientras miraba alrededor de mi sala llena de personas que me valoraban y respetaban,
Me maravillé de lo rica que mi vida se había vuelto en solo 3 cortos años. Estas relaciones se basaban en interés y afecto mutuos, no en obligación o transacción. A estas personas les gustaba mi compañía porque me encontraban interesante, divertida, perspicaz. No necesitaban nada de mí excepto mi presencia auténtica. Margaret de mi club de lectura propuso un brindis. Por Eleanor, que nos mostró a todos que nunca es demasiado tarde para florecer. Gracias por demostrar que los mejores años de nuestras vidas podrían estar aún por delante. Todos levantaron sus copas, y sentí un calor extenderse por mi pecho que no tenía nada que ver con el vino. Así es como se sentía ser realmente vista, realmente valorada, realmente amada por quien era en lugar de por lo que podía proporcionar. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa, me senté en mi sillón favorito con una taza de té de hierbas y reflexioné sobre mi viaje. La mujer a la que su propia hija había llamado sanguijuela ahora era financieramente independiente y emocionalmente libre. La mujer que se disculpaba por existir ahora estaba segura de su valor. La mujer que había aceptado migajas ahora se daba un festín de relaciones auténticas y experiencias significativas. La transformación no había sido rápida o fácil, pero había sido completa. Había dejado ir no solo las relaciones abusivas que habían definido mi vida, sino toda la identidad que había construido alrededor de la servidumbre y el autosacrificio. En su lugar, había descubierto a Eleanor. No Eleanor definida por sus relaciones con otros, sino Eleanor como una persona completa por derecho propio. Una mujer con intereses, talentos, opiniones y sueños. Una mujer digna de respeto, amor y experiencias hermosas. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi reflexión. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. ¿Es Eleanor Morrison?, preguntó una voz de mujer. Sí, soy Eleanor. Mi nombre es Susan Richards. Acabo de terminar de leer tu libro y quería agradecerte. Tengo 82 años y he estado viviendo con la familia de mi hija durante 5 años. Después de leer tu historia, me di cuenta de que han estado tomando mis cheques del Seguro Social y haciéndome sentir agradecida por el privilegio. Llamé a un abogado hoy. Hablamos durante casi 1 hora. La historia de Susan era dolorosamente familiar. Hijos adultos que veían a su padre anciano como una fuente de ingresos, en lugar de como una persona que merecía dignidad y respeto. Abuso financiero, disfrazado de cuidado familiar. Manipulación emocional diseñada para mantenerla dócil y agradecida. Tengo miedo, admitió. ¿Y si termino sola? ¿Y si no puedo cuidar de mí misma? ¿Y si tienen razón en que nadie más me querrá tener cerca? Entendía su miedo completamente. Era el mismo miedo que me había mantenido atrapada durante tantos años. Susan, dije suavemente, estar sola no es lo peor que te puede pasar. Ser maltratada por personas que dicen amarte es peor. Que te hagan sentir sin valor es peor. Vivir como fuente de ingresos de alguien más en lugar de como un ser humano con valor inherente es peor. Pero ¿y si no soy lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo a los 82 años? Lo eres, le aseguré. Sobreviviste 82 años, criaste hijos, trabajaste, amaste, sufriste, aguantaste. Tienes más fuerza de la que te das cuenta, y no tienes que hacerlo sola. Hay recursos, personas que te ayudarán, abogados que se especializan en casos de abuso a personas mayores. Al final de nuestra conversación, Susan sonaba diferente, más fuerte, más decidida. Prometió llamar a la oficina de Patricia para que le recomendaran un abogado especializado en derecho de ancianos en su estado. Después de que colgamos, me di cuenta de que esto era exactamente por lo que estaba destinada a pasar por lo que había experimentado. No solo para salvarme a mí misma, sino para iluminar el camino para otras mujeres como Susan, como yo,
como todas las personas mayores a las que se les dice que deberían estar agradecidas por cualquier trato que reciban. Mi sufrimiento se había transformado en servicio, pero servicio que elegí en lugar de servicio que me era exigido. La diferencia lo era todo. Mientras me preparaba para ir a la cama esa noche, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía 76 años, con cabello plateado y líneas alrededor de los ojos que hablaban de dolor y alegría. Pero había algo más en su expresión, algo que había estado ausente durante la mayor parte de mi vida. Dignidad, respeto propio, la tranquila confianza que viene de conocer tu propio valor y vivir de acuerdo con él. Me cepillé los dientes con pasta de dientes cara que había comprado porque me gustaba el sabor. Me lavé la cara con crema hidratante que olía a rosas porque me hacía feliz. Me puse un pijama de seda que había comprado en Grecia porque se sentía lujoso contra mi piel. Estos pequeños actos de autocuidado, tan simples y sin embargo revolucionarios para alguien que había pasado 7 décadas poniendo las necesidades de todos los demás, antes que las suyas, eran recordatorios diarios de lo lejos que había llegado. Me metí en la cama con sábanas de algodón egipcio y almohadas de plumas, rodeada por el aroma de velas de jazmín y el sonido de música clásica sonando suavemente. Mi dormitorio era un santuario que había creado para mí misma, reflejando mis gustos y deseos en lugar de las expectativas de alguien más. Mientras me quedaba dormida, pensé en el mañana. Tenía planes para visitar el Met con Patricia, luego almorzar en un pequeño café francés que habíamos estado queriendo probar. Por la noche, trabajaría en mi tercer libro, una guía para mujeres mayores de 60 años que querían reinventar sus vidas. Mañana sería otro día vivido completamente en mis propios términos. Otro día de elecciones hechas sin tener que considerar la aprobación o desaprobación de nadie más. Otro día de ser Eleanor. No la madre, abuela o ex esposa de alguien, sino simplemente Eleanor. Y por primera vez en mi vida, eso se sentía como suficiente. Más que suficiente. Se sentía como todo. Si estás escuchando mi historia y reconociendo partes de tu propia experiencia, quiero que sepas algo. Mereces algo mejor. Mereces ser valorado, respetado y amado sin condiciones. Mereces ponerte a ti mismo primero a veces sin sentirte culpable por ello. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. ¿Alguna vez te has encontrado en una relación donde dabas todo y recibías migajas a cambio? ¿Alguna vez te han hecho sentir agradecido por el respeto y la amabilidad básica? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Y si mis palabras te han tocado de alguna manera, por favor da me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas verdades difíciles pero necesarias. Recuerda, tu valor no está determinado por cuánto puedes sacrificar por otros. Tu valor no depende de la aprobación de otras personas. Eres suficiente, tal como eres, y mereces vivir como si lo creyeras. Gracias por escuchar mi corazón. Gracias por permitirme compartir mi viaje de víctima a vencedora, de felpudo a mujer digna, de existir a realmente vivir. Ahora sal y reclama la vida que te está esperando. Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinado a ser.